como medio de loco y aquí en el taxi rumbo al ¿Qué tal, ensayo, amigos? precisamente. Les damos la bienvenida a la transmisión y estamos muy contentos porque esta vez tenemos a Leonardo Mackay, quien nos va a platicar un poco de esta obra, de una obra relacionada con pues bueno, un pintor mexicano, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano, que todos hemos oído hablar de Diego Rivera, de Frida Kahlo, pero también hemos oído hablar de una pintora mexicana que fue muy importante, que se llamó Nahui Olin, y bueno, este personaje, pintor, Manuel Rodríguez Lozano, era el esposo de esta Nahui Olin, y estamos hablando de una época bien interesante en la historia de la cultura en México. Bienvenido, Leonardo. Adelante. Muchas gracias. Pues aquí en el taxi me agarraron. Sí, bueno, Nahui Olin fue mujer de Manuel Rodríguez Lozano, fueron marido y mujer 8 años. Si quieres podemos empezar por ahí. Mira, hay tanto que hablar de la vida de Manuel, que bueno, no sabría por dónde empezar, podríamos pasar horas. Pero bueno, muy contento porque reestrenamos este proyecto en el Círculo Teatral después de una temporada que para el agrado de todos fue muy exitosa en la teatrería, mayo y junio pasados. Y bueno, fue tal el éxito y la respuesta del público que buscamos la opción de dar una segunda temporada. Nunca nos imaginamos que fuera tan pronto. Yo me enteré apenas hace unos días que ya era un hecho nuestra segunda temporada. Y bueno, pues en el Círculo Teatral, que es un espacio muy importante en México para el teatro independiente, la segunda temporada de Solo en el Desierto. Muy bien, Solo en el Desierto, y hablemos un poco del contexto. El contexto es una época, una década, unos años muy interesantes donde, digamos, esta etapa posrevolucionaria donde se desarrolla la cultura, ya en los años 30, ya una efervescencia por el modernismo, por diversas corrientes del arte, y en ese contexto se marca la creación de instituciones académicas, instituciones dedicadas al arte. En ese contexto se enmarca la historia de estos personajes, ¿no? De Nahui Olin y de Manuel Rodríguez Lozano. Así es. Bueno, en realidad la historia entre Manuel y Nahui Olin, que en ese momento todavía no era Nahui Olin, porque al divorciarse de Manuel se involucra con el doctor Atl, y el doctor Atl es quien la bautiza o la nombra, digamos, Nahui Olin. Pero en ese momento todavía era Carmen Mondragón. Pero estamos hablando de 1913. Iniciaba la revolución cuando se casa Manuel con Carmen Mondragón. Ambos provenían de familias aristócratas, bueno, sobre todo Carmen Mondragón, que era hija del general Manuel Mondragón, que además de ser general fue un diplomático muy importante. Pero bueno, cabe señalar una cosa, Manuel era gay, entonces él se casa con Carmen un poco para taparle el ojo al macho, porque imagínate tú que en 1913 pues ser homosexual era terrible, ¿no? Entonces se casa, Nahui es la que le insiste mucho al general Mondragón para casarse con Manuel, porque el papá no estaba nada de acuerdo con ese matrimonio. Sin embargo, lo convence, se casan, se van a vivir a París, están 8 años en París, pero un poco para estar a salvo de la revolución precisamente, pero Carmen lo cacha en una movida con pues un chavo, porque insisto, pues Manuel era gay y con Carmen se casa únicamente por compromiso. Entonces esto se convierte en un matrimonio tormentoso y muy difícil que dura 8 años. Regresan a México en 1921 cuando ya había terminado la revolución y se divorcian y Manuel se declara homosexual abiertamente. Entonces, pues esto lo perjudicó terriblemente porque estamos hablando de una época en la que ser homosexual era verdaderamente motivo de arresto, fusilamiento, ¿verdad? O en el mejor de los casos, el rechazo de toda la sociedad.
Manuel sufrió mucho las consecuencias de tomar la decisión de salir del closet, por así decirlo, ¿no? Claro. Y bueno, a esto hay que sumarle también su separación de los muralistas, porque él fue parte de los muralistas, estuvo con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, Carlos Mérida, pero si tú te das cuenta, de todos ellos se sabe muchas cosas. Te metes a internet y hay cantidad de información de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, y sin embargo de Manuel no hay mucha, porque Manuel decide separarse de ellos por cuestiones de ideología. A él le parece que los muralistas se regocijaban en el nacionalismo y ponían a la revolución como si fuera algo maravilloso y fantástico, y a Manuel siempre le pareció que la revolución fue un derramamiento de sangre innecesario, una lucha de poderes entre Zapata, Carranza, Madero, Villa y todos los demás, y él quería plasmar otra cosa con su pintura. Entonces, el separarse de los muralistas también lo condena un poco al anonimato y a la falta de mecenas y oportunidades para promover su trabajo. Sin embargo, su tenacidad logra que, bueno, Manuel se convirtió en uno de los pintores más importantes de la época, haciendo exposiciones en todas partes del mundo, sobre todo en Europa, en París, España, en fin, porque bueno, era un hombre muy disciplinado y muy tenaz, y a pesar de todas las adversidades y de haber navegado siempre contracorriente, pues logró su objetivo, pero a la posteridad se fue olvidando un poco. Entonces yo creo que la importancia de este proyecto precisamente es dar a conocer la vida y la obra de este hombre que dejó un legado sin duda invaluable en la cultura mexicana. Además con un legado político, ¿no? Porque, como dices, finalmente estos muralistas eran parte de un movimiento político llamado nacionalismo, fomentado por el Estado mexicano, donde todos, Rivera, Siqueiros, a lo mejor, Siqueiros a lo mejor con ideas más radicales, José Clemente Orozco, todos estos muralistas, formaban parte de esta formación de instituciones de la que hablaba hace un momento, y en el caso de Manuel Rodríguez Lozano, pues toma por sus propias ideas y por la situación que hay relacionada con sus preferencias, también pues van hacia otro lado, ¿no? Y eso es bien interesante porque está cuestionando la Revolución Mexicana, que en ese momento además es la institución que va creando un Estado, ¿no? Claro. Bueno, y además después fue parte de los contemporáneos, que también hablamos de otro movimiento muy importante a nivel cultural y político, donde estuvo junto con Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, que por cierto ambos eran otros dos homosexuales de la época que, bueno, provocaron un escándalo, Elías Nandino, Gilberto Owen, en fin, es un hombre que participó en los movimientos más importantes culturales de la época, y efectivamente pues siempre estuvo un poco en contra del sistema y pues un poco en contra de la política de aquel momento, ¿no? Así es. La rebelión de Manuel Rodríguez Lozano es, digamos, el subtítulo de esta obra, que se llama Solo en el desierto. A pesar de que tengo amigos, me siento tan solo. Y ahí vamos a explorar un poco el interior también, porque estamos hablando un poco de la vida pública de Manuel Rodríguez Lozano, que es el legado que nos deja. Pero todo esto también nos hace preguntarnos por la persona, por el ser humano, por una persona sensible que vivió unos tiempos pues álgidos, ¿no? Claro, mira, la rebelión de Manuel Rodríguez Lozano es el subtítulo de la obra, justamente porque pues este hombre siempre navegó contracorriente, fue en contra. Mira, su padre lo llevó a un colegio militarizado, un internado, para él fue terrible que su hijo fuera pintor, artista, y luego para colmo homosexual. Bueno, imagínate. Entonces se rebeló en contra de su familia. Después, en contra de los muralistas, porque
no le pareció su postura nacionalista. Después, bueno, en contra de toda la sociedad al declararse homosexual, en contra, bueno, hasta de la misma Carmen por y declarar su homosexualidad en el matrimonio. Con los contemporáneos también tuvo problemas porque Novo quería como tomar el control del grupo, y entonces lucha de egos y Manuel no lo permitió, porque cabe destacar que, bueno, los contemporáneos son principalmente, el grupo fue fundado por Manuel y Antonieta Rivas Mercado, que por cierto es otra historia muy interesante, porque Antonieta se enamora perdidamente de Manuel, ellos se conocen, se caen muy bien, se identifican muchísimo y se convierten en amigos entrañables, confidentes. Pero Antonieta confunde las cosas y entonces se enamora de Manuel. Manuel ya era abiertamente homosexual en ese momento. Hacen muchas cosas juntos, fundan los contemporáneos, el Teatro Ulises, que bueno, fue un teatro muy importante, ¿no? En donde Manuel realizó escenografías y todos los contemporáneos pues participaban en distintos ramos, ¿no? Hacen muchas cosas juntos, pero bueno, después Antonieta un poco enloquece, se obsesiona con Manuel, empieza a mandar cartas, a buscarlo a todas horas del día. Paralelamente se involucra en la campaña presidencial de José Vasconcelos, que en aquel momento se estaba lanzando como presidente, pero la traiciona Vasconcelos. Bueno, termina ganando Pascual Ortiz Rubio porque era el candidato de Calles. Y entonces también como que hay un amor ahí raro entre Vasconcelos y Antonieta, creo que sí hubo un amaciato. Entonces Antonieta, por la traición de Vasconcelos y el rechazo de Manuel, se va a suicidar a la Catedral de Notre Dame, imagínate. En fin, es un personaje de verdad lleno de matices y de eventos que además yo no conocía. Yo sabía que Manuel era muralista, de hecho coincidentemente fui a Bellas Artes hacía unos meses y vi La Piedad en el Desierto, que está en exposición permanente en el Palacio de Bellas Artes. Por cierto, que es la obra que pinta en Lecumberri, en uno de los muros de Lecumberri, durante su estancia ahí, porque Manuel fue encarcelado por el robo de unos grabados de Durero durante su gestión en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, porque él fue director de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Entonces desaparecen estos grabados, hay como una trifulca ahí estudiantil, lo culpan a él y lo meten a la cárcel. ¿Cuánto le debo? Es que ya estoy llegando al círculo teatral. Mientras les platico un poco más, sí. Estamos hablando de los años 30, por eso hablaba un poco de esto, porque muchos de estas obras se dan en el ámbito de los años 30, y dejamos a bajar del taxi a Leonardo, en lo que termina, y yo les sigo contando. Lo saco de cuadro en lo que termina de hacer sus labores y seguimos charlando con él. Y bueno, les comento, la obra, según lo que nos cuentan acá, empieza en 1942 en Lecumberri. Y bueno, muchas gracias. Sí, bueno, empezó en 1942 en Lecumberri, mientras Manuel va reconstruyendo el rompecabezas de su vida cuando termina justo este mural del que nos habla Leonardo, que es La Piedad en el desierto, que es una de las obras, o quizá la obra emblemática de este autor, ¿no? Y bueno, vamos a poner a cuadro otra vez a Leonardo. ¿Te podemos poner a cuadro ya, Leonardo? Bueno, ya te pusimos a cuadro. Perfecto. Ya estamos aquí. Perfecto. Estoy, no sé por qué me veo como a la mitad. Es que, ay, no sabes qué trabajo me cuestan estas cosas de la tecnología, oye. Está bien. Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, no sé. Ahí estoy. Exacto, ahí estás perfecto. Mira. ¿Qué ha supuesto? En la cafetería del Círculo. Así es. Te preguntaba, la obra empieza en 1942, cuando está terminando el cuadro Manuel, y se siente solo. Va reconstruyendo el rompecabezas de su vida. Así es.
¿cómo aborda Leonardo Mackay este personaje? Pues mira, a diferencia de, yo creo que me voy a meter para que haya menos ruido, a diferencia de un personaje de ficción, en un personaje histórico hay que, se aborda de otra manera, porque en un personaje de ficción pues tienes que usar la imaginación, la creatividad, y bueno, no, aquí creo que fue peor, porque estoy en el balcón. Y bueno, poner parte de ti, de tu imaginación. En cambio, un personaje histórico, pues tienes que investigar mucho, tienes que averiguar, tienes que, afortunadamente Vicente Ferrer, que es el dramaturgo y director de la obra, me facilitó mucho las cosas porque la investigación la hizo él, que por cierto fue una investigación de 2 años o 2 años y medio. No hay mucha información de Manuel en internet, entonces se tuvo que ir a la biblioteca, a la hemeroteca para armar el rompecabezas de su vida. Y bueno, pues yo también me metí, leí artículos, cada vez me fui fascinando más con la vida y la historia de este hombre. Y bueno, mira, te voy a decir algo, no me costó mucho trabajo, te voy a explicar, yo me encontré con la sorpresa de que Manuel y yo tenemos muchas similitudes. Los dos somos Sagitario, los dos tenemos un genio que para qué te cuento. Hemos navegado mucho contracorriente porque yo soy un actor que, bueno, al no pertenecer a una generación de una escuela en particular, yo hago teatro desde los 5 años de edad y toda la vida me he dedicado al teatro y a la actuación, pero no pertenezco a ningún grupo, entonces he sido como un huerfanito, un poco como Manuel, que solito se abrió camino. Bueno, tengo la edad precisa en la que Manuel fue encarcelado, y a partir de ahí nos cuenta la historia de su vida. En fin, hay muchas cosas. Y sí, mira, si tú te metes a internet y ves fotos de Manuel, hasta nos parecemos un poco físicamente, ¿eh? Nada más que Manuel a lo largo de su vida casi no usó barba. Y yo me dejé la barba porque en Lecumberri, en su encierro, pues claro que no se rasuraba a diario, ¿verdad? Entonces, hay un retrato que le hizo uno de sus pupilos, Abraham Ángel, que por cierto fue uno de sus grandes amores, porque además Manuel tenía la mala costumbre de involucrarse con sus alumnos. Tiene una historia ahí. De hecho, hay una anécdota que dice que Manuel, en su oficina de la dirección de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, estaba repleta de fotos de alumnos suyos y de novios y algunas hasta con desnudos. O sea, siempre fue un hombre que le gustó mucho provocar a la gente. Y bueno, pues ya no sé ni a dónde iba tú, porque ya me distraje. Te preguntaba sobre la caracterización, bueno, más bien un poco sobre asumir este personaje, pero también te preguntaré sobre la caracterización, porque también hay que vestirse a la época, asumir al personaje, ¿no? No te oí, perdón. ¿Hay que qué? Sí, te digo, también te preguntaba te preguntaba como actor cómo ha sido asumir este personaje y sí, un poco también cómo es el caracterizarlo, ¿no? Ya nos platicabas un poco. Sí, bueno, pues te digo que meterme a la piel de Manuel poco a poco fue a través de investigación, bueno, Vicente me ayudó muchísimo con el proceso de ensayos, pero me di cuenta de que el temperamento de Manuel y el mío pues son muy similares. No, es un personaje que realmente me entra como anillo al dedo, te soy sincero. Me parece fascinante la historia de su vida, no me costó mucho trabajo. Los dos tenemos temperamentos muy similares. Y mira, por ahí dicen que los personajes lo escogen a uno, no uno a los personajes. Yo creo que Manuel un poco dijo, a ver, que este loquito que se parece tanto a mí, ¿no? Porque me llegó inesperadamente. No es un proyecto que yo haya gestionado o que yo haya creado. Vicente Ferrer, que coincidimos en una puesta en escena en 2019, donde también me dirigió, que nos fue muy bien. De pronto un día, después de una función, me dice, oye, quiero que leas esto. Ok, y lo leo y bueno, pues de verdad quedé sorprendido y encantado con el proyecto. Entonces me llegó de manera inesperada
Y es por eso que creo que un poco fue el destino el que me trajo a este proyecto con el cual estoy celebrando 37 años de carrera. Y con un monólogo, que además tú sabes que los monólogos pues tienen un nivel de dificultad que creo que sí son como el doctorado de la actuación. Excelente. Bueno, y en ese sentido, ¿tú cómo ves? Hay una, bueno, dos cosas. Es necesario hacer una revisión del personaje a la luz de los tiempos, ¿no? Porque por lo que dices, no hay mucha información, como que fue un personaje, si no prohibido y si no maldito, entre comillas, sí es un personaje poco conocido. ¿Qué te parece? ¿Es necesario revalorarlo? Y creo que es muy importante que los jóvenes, y bueno, no solo los jóvenes, sino a cualquier edad, sepan quién fue Manuel y el gran legado que nos dejó. Y sabes que, bueno, no solo a nivel cultural, porque sin duda alguna es un precursor, un pionero de la pintura contemporánea mexicana, sino también lo es de la visibilidad a la comunidad LGBT, porque sin duda alguna fue uno de los primeros en gritar sus preferencias en 1921, lo cual pues también hay que destacar muchísimo, ¿no? Ahora que fue el mes del orgullo en junio, que fue justo cuando estábamos en cartelera y demás, lo destaqué muchísimo porque sí, creo que es muy importante destacar que Manuel fue de los primeros en tener los pantalones y las agallas de darle visibilidad a este sector, ¿no? Así que, bueno, pues es una vida interesantísima, fascinante. Es un hombre que dejó un legado invaluable en la cultura mexicana, y hay muchas razones por las cuales hay que ir a ver este proyecto, ¿no? Claro, la vigencia de este personaje, Leonardo, ¿sientes que sigue vigente o que nos puede ayudar a entender algo de nuestra contemporaneidad? Hoy día no sé si haya escuelas de arte contemporáneas, ¿no? Como estos contemporáneos. Mira, me doy cuenta. Sí, me doy cuenta de que hay muchas cosas que coinciden con los tiempos que estamos viviendo. Me sorprende cuántas similitudes hay entre esa época que hablamos de hace casi 100 años a los tiempos que estamos viviendo ahora. En muchos sentidos, por ejemplo, bueno, la obra se habla también de su íntima amistad con Anna Sokolov, que es una bailarina muy importante, que fue la pionera de la danza contemporánea mexicana. Entonces, Ana era judía y estaba huyendo un poco, porque hablamos de que también en ese momento de los 40, que es cuando conoce a Ana y fundan la Paloma Azul, estaba la Segunda Guerra Mundial y estaba esta persecución terrible, ¿no? De los alemanes con los judíos, en fin. Entonces, ahora que está sucediendo, estaban en guerra, pues, y ahorita que está sucediendo todo lo de Ucrania y demás, bueno, luego, esto de los contemporáneos, hay escenas muy interesantes donde Manuel, bueno, tiene un enfrentamiento con Novo, la lucha de poderes, cómo se manejaba la cultura en aquel entonces, cómo se maneja ahora, en fin, también hay cosas que nos van a sorprender porque siguen sucediendo casi de manera exacta. Bueno, y desde luego el grito a la libertad y a hacer de tu vida lo que quieras y gritar tus preferencias y expresar el arte como mejor te plazca. Perfecto. ¿Cuándo, dónde? Perdón. Es que me entró una llamada y se armó un desastre aquí. Okay. Ya no te veo. ¿Ya no me ves? Espero que me puedas escuchar. ¿No me escuchas sí, ni me ves? Ok. Sí te escucho, no te veo, pero sí te escucho. Bueno, ahí estás, la obra se presenta del 9 al 30 de agosto, todos los martes, en el Círculo Teatral, Veracruz 107, Colonia Condesa, cerca del Metro Chapultepec y del Metrobús Sonora. Así es. El diseño de la escenografía. Ajá. Hasta el diseño de iluminación de Vicente Ferrer.
Ajá. Perdón, sí. Perdón. Hasta el 30 de agosto estaremos. Son los martes de agosto, a las 8:30, aquí en el Círculo Teatral, Veracruz 107, Colonia Condesa. La iluminación, la dirección, cuéntanos un poquito del trabajo técnico de esta obra. Pues ahorita precisamente voy a ver cómo va a quedar aquí todo, que ya están haciendo el montaje, porque son espacios muy distintos. Estábamos en la teatrería primero, que era en la sala B, que es un espacio bastante pequeño, muy íntimo, y aquí pues todo se hace más grande, porque el círculo es muchísimo más grande. Entonces, bueno, mira, la escenografía, la iluminación, estamos en la cárcel de Lecumberri, en una de las celdas, con la Piedad del Desierto atrás. Hicimos, por cierto, cabe destacar una reproducción de la Piedad, digo, no idéntica, ¿no? Para no meternos en rollos de derechos o falsificaciones y esas cosas, ¿no? Pero es muy parecida a la verdadera. Manuel está pintando la Piedad en el desierto, mientras pues hace un recuento de la historia de su vida. Entonces, la escenografía es la celda de Lecumberri, con la Piedad del Desierto atrás, a medio terminar. Conforme avanza la obra, Manuel va terminando la pintura, que es un efecto especial, por así decirlo, que gusta mucho porque la Piedad inicia incompleta y termina ya pues completamente terminada, ¿no? Y bueno, claro, la iluminación es muy importante, como tú lo sabes, en el teatro, que es la que nos lleva a distintas atmósferas, ¿no? Y a todos los lugares que Manuel nombra. Cabe destacar que también comparto escena con Andrei Caballero, que es un joven actor extraordinario y muy disciplinado, que hace una especie de sombra, un personaje que es como un fantasma que adopta todas las personalidades de las personas que nombra Manuel en Lecumberri. Entonces, que por cierto creo que por ahí está, y creo que Vicente manejó de forma muy inteligente tanto contar la historia en este monólogo en 15 escenas, los pasajes más importantes de su vida, como transportarnos a todos los lugares de los que Manuel está hablando, que bueno, son muchísimos, ¿no? Desde su estancia en París con Carmen, su primer encuentro homosexual en una taberna de París, el Teatro Ulises con Antonieta Rivas Mercado, su estudio en Puente de Alvarado, en fin, la obra sucede en muchísimos lugares y todo esto se logra a través de atmósferas distintas de iluminación y bueno, con la creatividad de Vicente, que es un gran director y un gran dramaturgo. Yo estoy muy contento de habérmelo topado en la vida porque hemos hecho una extraordinaria mancuerna profesional y creo que eso se demuestra en escena, ¿no? Excelente. Bueno, entonces los martes de agosto en el Círculo Teatral, que está en Veracruz 107, Colonia Condesa, cerca del Metro Chapultepec y del Metrobús Sonora. Ahí nos vemos Así en es. el teatro, ¿no? Ay, pues sí, quiero hacer una invitación muy especial al público, que, sobre todo los que se quedaron sin verla, porque fíjate que el día de la última función, ya ves que la gente lo deja todo al final, ¿no? Entonces, nos fue muy bien durante la temporada, pero el día de la última función hubo gente que se quedó afuera y bastante. Entonces creo que es una buena oportunidad para los que no la vieron y la puedan ver, y los que no se enteraron del proyecto, pues se enteren ahora y vengan corriendo a verlo en esta corta temporada. También quisiera destacar que en el Círculo Teatral estamos trabajando con todas las normas de seguridad, que hay que reactivar el teatro, la actividad teatral en México, a la gente que todavía le da miedo salir o que por esto, los nuevos brotes y las nuevas cepas y todo lo que está pasando, yo creo que hay mucho más riesgo en un restaurante o en cualquier otro lugar, y en la teatrería trabajamos, perdón, en el Círculo Teatral trabajamos con todas las normas de seguridad. No hay ningún riesgo y es importante reactivar la actividad cultural en nuestro país. En otros países ya está al 100% y a México todavía le está costando trabajo. Entonces, apoyemos el teatro en México, reactivemos la actividad cultural en México. Así es, y aquí los estaremos invitando a más obras y esta vez los invitamos a ver este
esta puesta en escena Solo en el desierto, la rebelión de Manuel Rodríguez Lozano. A pesar de que tengo amigos, me siento tan solo. Muchas gracias a Leonardo y gracias a toda la palomilla que nos ha acompañado esta vez. Pues los invitamos al teatro, vayan al teatro, consuman teatro y ahí nos vemos en el teatro. Ahí nos vemos. Mira, apenas ahorita ya vi cómo agarrarle el celular para que me quede en el centro. Toda la entrevista estuve así como, no, pero bueno, demasiado tarde, pero qué gusto y te agradezco muchísimo que me hayas dado el espacio para poder promover este hermoso proyecto y los esperamos aquí en el Círculo Teatral. Muchas gracias, Leonardo. Estamos en contacto y agradecemos el favor de tu atención. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Hasta pronto.